Ya está con nosotros Violeta, que le ofrecemos una disculpa que tenemos un retraso ahí de unos 10 minutos, 10 15 minutos a Fernando Buenabad, que ya se encuentra con nosotras y nosotros, y que pues hay un tema, y que es el tema de temas. Hoy en la mañanera, una terrible, una vergonzosa intervención de la periodista de la revista Proceso, Dalila Escobar, pues casi asusando a la presidenta de por qué le estamos enviando petróleo a la dictadura cubana, etcétera, etcétera. Pues bueno, hoy en el tema, con alguien que conoce del tema, con la asistencia humanitaria no se juega, es el título que nos propuso y sobre el que escribió también Fernando Buenabad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, buenos días. Ernesto, querido, un gran abrazo y Violeta, igualmente un abrazo fraternal siempre, extensivo a todos los amigos y amigas de Rompeviento que yo sé que son cada día más. Así que les mando este saludo desde Buenos Aires. Hoy un día caluroso también, y también con algunas dramas todavía sin resolver aquí, ¿no? Que tienen que ver con el tema del que hablaremos ahora. Pues muy buenos días y buenas tardes por allá, querido Fernando. Pues por acá también no hace un clima caluroso, frío, pero bueno, gracias por acompañarnos, querido Fernando. Empezamos esta pues entrevista, esta plática que nos vas a compartir con este tema, con la asistencia humanitaria no se juega. ¿A qué te refieres, querido Fernando, con este título que también le has puesto a un texto muy interesante que después estaremos compartiendo? Pues me refiero fundamentalmente a a una preocupación personal y una preocupación histórica, ¿no? Porque este concepto de la asistencia humanitaria ha venido manejándose con tanta ligereza y a veces con tanta mala voluntad, que de hecho pasó a ser un concepto de orden secundario, o de un orden casi decorativo en los discursos, ¿no? O en algún tipo de ejercicio político, cuanto que constituye una parte fundamental de las relaciones humanas a lo largo de toda la historia. Hay desde la ya consolidado como como una estrategia de vinculación social, histórica y política en la antigua Roma. eh, Se registran episodios sin número de expresiones concretas en la que incluso los imperios entendían una parte de su responsabilidad política, la de atender a todas aquellas personas que eran víctimas de algún género de calamidad, quizá producida por las guerras, quizá producida por las invasiones, que siempre dejan estragos muy dolorosos, pero también por algún otro tipo de fenómenos como los meteorológicos, que por cierto, ahora más que nunca en la historia concitan dramas espantosos por el calentamiento global y por todo eso que los negacionistas se empeñan en desconocer y en ridiculizar, ¿no? Eh, a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, desde luego acudió una necesidad, incluso de corte institucional, para afianzar esto que se llama ayuda o asistencia humanitaria. Yo prefiero decir fraternidad humana, em, que, em, que, que se impuso como resultado obvio de las conflagraciones, como resultado obvio de la, del asesinato demencial de Hiroshima y Nagasaki, como resultado pues, del holocausto mismo. La urgencia de que el conjunto de las naciones entendieran que algo podían hacer para aliviar las penurias infinitas que produce las guerras, repito, y que dejan el desamparo a cientos de miles de personas en distintas geografías. Y, y eso vino constituyéndose a lo largo de las décadas posteriores y hasta el presente en una disposición que vino también formalizándose. Hoy día la asistencia humanitaria es parte de un repertorio de relaciones políticas internacionales, incluso es parte de un sistema de convenios a nivel mundial
en el que los vínculos entre dos naciones que pactan acuerdos comerciales o acuerdos culturales o acuerdos científicos o del orden que sea, recurrentemente se incluye el asunto de la asistencia humanitaria, porque exige reconocimiento de la formación humanista, de la consolidación, de la expresión, para decirlo mejor, de la expresión humanista, que va de la mano de entender el padecimiento de otros y ver qué puede hacerse en términos de por lo menos dos condiciones. La primera es ser capaces de entender la gravedad del daño y de lo que están sufriendo los pueblos, puntualmente. Ser capaces de ponerse en sus zapatos, es decir, de sentir cómo siente el que sufre y ver qué clase de afecto, de solución se puede arrimar en atención a las necesidades más urgentes porque son tan diversas según las condiciones y según el caso, que entonces aquel que va, el que acude con alguna propuesta de asistencia humanitaria, pues se ha impuesto y se impone el requisito pues de entender para qué, con qué prioridades, con qué urgencias. Y además, otro fenómeno importante en la política, sobre todo en la política moderna de la posguerra, que es empezar por decir que la asistencia humanitaria no es una limosna, que hay que despegarse de toda noción de que esto es una dádiva, de que esto es un regalo, de que esto es una especie de concesión graciosa por simpatías ideológicas o políticas. Y que eso, en algunos casos que han sido ejemplares, nos ha permitido ver la bendición que representa para los pueblos recibir justamente la ayuda humanitaria. Lo sabemos en México perfectamente, porque cuando se nos cayó la Ciudad de México con el sismo del año 85, si algo agradecimos todos los mexicanos fue la asistencia humanitaria que llegó de todo el mundo, incluso por vocación de convenios internacionales, pero también por vocación de iniciativas personales. Y mira que sé lo que te digo porque conozco 3 o 4 casos muy concretos de personas que tomaron la decisión de de viajar hasta México para traer aquellas cosas que hacían tanta falta en aquellas horas. Y me acuerdo perfectamente porque lo vivimos, la urgencia de agua, por ejemplo. En barrios enteros, los servicios básicos de luz, de agua, de gas se suspendieron radical y definitivamente durante meses. Durante meses. Y ahí llegaron, y lo recuerdo muy bien, eh, equipos completos. El aeropuerto de la Ciudad de México tenía incluso algunos de los hangares estaban designados para recibir del mundo esa mano amiga, esa mano humana, esa mano fraterna que traía ayuda a a las necesidades puntuales, repito, y en el orden de lo que se necesitaba. Había escuelas, por ejemplo, en la calle que perdieron edificios, que perdieron instalaciones y llegaron, lo recuerdo muy bien, casas de campaña exprofesas para poder darle cobijo a los niños dentro de un espacio con protección para que pudieran continuar en la vía pública. La colonia Roma, en más de un sentido, tuvo 4 o 5 escuelitas instaladas con este mecanismo, lo recuerdo. De manera que bueno, y los casos serían miles, para no referirnos solo a un episodio como un sismo, hay casos de extrema violencia en términos de huracanes y en términos en fin, de fenómenos naturales. Pero hay un específico problema, hay un específico caso de daño intencional que se produce por los bloqueos políticos, económicos y financieros y de todo orden, como el caso del bloqueo contra Cuba. Y ese bloqueo que ya lleva 60 años y largos, que ha sido un martillar permanentemente contra la vida económica del pueblo cubano, contra su estado de ánimo, contra su modo de vida, este bloqueo que les ha arrancado a muchos miles de derechos, potenciales derechos a la vinculación libre con el mundo, potenciales derechos concretos a una vida comercial vigorosa, en fin, a un desarrollo con la tecnología que el país necesita para el número de sus habitantes. En fin, es incalculable el daño que ha hecho
decisión unilateral, voluntaria y criminal, constituye un crimen de lesa humanidad el bloqueo. Y ante el padecimiento que el pueblo cubano ha venido sufriendo, a pesar de que el Concierto de las Naciones año con año repudia ese bloqueo, a pesar de que durante años todos menos dos países, ahora tres se suman por la voluntad perversa del presidente argentino, pero el Concierto de las Naciones dice ese bloqueo es inhumano, es ilegal, en fin, es irresponsable, es criminal. Y no obstante, no hay manera de frenarlo hasta la fecha. Y por si eso fue hace poco, tenemos ahora una sumatoria de odio y de crueldad que ha repercutido en en un par de decisiones que ha asumido Donald Trump, que siendo sensible a lo que le sopla a la oreja su sirviente Marco Rubio, decide cantarle a los cuatro vientos que aquel que apoye a Cuba, por ejemplo, con ayuda humanitaria en materia de energéticos, recibirá sanciones llamadas aranceles. Así lo disfrazan ellos, ¿no? Y, y entonces se vuelve un escándalo el asunto. Porque, en primer lugar, yo sí creo que hay que salir a la defensa de la asistencia humanitaria de todas y todas, porque la debemos, porque la hemos recibido nosotros, porque hemos sido beneficiarios como mexicanos una y otra vez, en ese caso que mencioné, pero no en tantos otros. Hemos tenido urgencias humanitarias muy serias en materia de educación y Cuba ha estado presente, enviando médicos y enviando maestros y enviando ayuda, toda la que ellos han podido hacer de manera fraterna y solidaria. Y más de una vez hemos recibido científicos y técnicos y especialistas cubanos que tienen un reconocimiento planetario indiscutible para asistencia en una cantidad impresionante de temas de la ciencia y la tecnología, incluso en México. Así que la reciprocidad en la asistencia con Cuba debería ser hoy una bandera política intocable, debería ser un bastión con el que no deberíamos permitir que se jugara de ninguna forma. Y Donald Trump está jugando con eso. Y Donald Trump está jugando al chantaje asqueroso justamente con la asistencia humanitaria al pueblo cubano. Y, me parece que merece todo tipo de repudios. Estoy tratando de evadir, como siempre me pasa, los adjetivos fuertes, pero eh, ya quiero meterme con la progenie de todos aquellos que están celebrando las sanciones al pueblo cubano o los aranceles a quien quiera ayudarlo. Y México está metido en un lío espantoso porque, a pesar de los pesares, México siempre ha mantenido una vinculación solidaria con el pueblo cubano. Incluso los más detestables de los detestables del viejo priismo y de la vieja corrupción institucional y cultural de México fueron capaces de sostener y mantener siempre esta asistencia humanitaria, esta solidaridad con el pueblo cubano, y se respetó a rajatabla con algunos vaivenes, pero esto se mantuvo porque es un acuerdo histórico de pueblos hermanos que no se pueden abandonar, incluso aunque tengan diferencias políticas, históricas, en fin. De modo que hoy estamos parados ante un desafío humanista de nuevo género, pero además en un país que se reclama y que reivindica el humanismo mexicano, porque no podemos despegar una noción de la otra. Si en alguna medida entendemos a fondo realmente, que entendemos informadamente, conscientemente, profundamente y críticamente lo que se define por humanismo mexicano, si de veras hemos leído 2 páginas de ese tema y hemos entendido el compromiso histórico que ese concepto representa, no podemos despegarlo de una de sus expresiones más concretas y más profundas, que es la asistencia humanitaria, porque la hemos tenido que expresar para nosotros mismos. Cuando hemos tenido inundaciones en el sur del país o en el norte, donde fuese, la asistencia humanitaria de nosotros mismos para los propios mexicanos ha sido indispensable porque está en el ADN de la lógica de un humanismo llamado el humanismo mexicano. Y es una reflexión a la que hay que llamarnos obligadamente porque de lo contrario se traiciona todo lo que se canta hoy como cuarta transformación, se traiciona todo lo que se dice y todas las peroratas de Morena y de todos los aliados, que si no hay una posición firme, decidida, política y convencida de que no se puede suspender la ayuda humanitaria a un país y que tiene que llamarse
a las fuerzas internacionales y producir de inmediato las plataformas urgentes que hay que tener para esta discusión diplomática, para hasta una discusión logística, porque la sola suspensión de una de las ayudas humanitarias para ese pueblo significa poner en sufrimiento todavía más grave a todas esas, por ejemplo, incubadoras que están en los hospitales, con los niños que están aguardando su maduración para poder, pues, desarrollarse biológica y humanamente, de todas esas personas que dependen de los insumos eléctricos para poder incluso mantener sus sistemas de control cardiológico. El daño puede ser tan grave como una decisión que obliga a demorar la asistencia humanitaria. Es un asesinato contra un montón de personas que de primera, de segunda y de tercera intención están padeciendo ya a esta hora esta decisión. Por eso insisto, con esto no se juega. Tiene una envergadura realmente crucial y me parece a mí bueno, algunos minutos dedicados a reflexionar de manera crítica a esto para nosotros y para el gobierno mexicano y para quien se ponga enfrente, porque sí que es importante revalorar. No es un concepto para adornar discursos bonitos, para decir, ay, mira qué filantrópicos somos como gobierno o como instituciones o como empresarios. Es una convicción profunda de política crucial en este tiempo de genocidios y de destrucción y de derrumbe de todas las legislaciones internacionales. Es importante que tengamos, así sea en un tono un poco crudo y cruel y incluso áspero, como el que creo que tengo ahora, para decirnos todos que con esto no se juega. Ya, gracias, Fernando Buenabat. Fernando, ayer tuve oportunidad de ir a la presentación de un documental que se llama La Gran Palestina y es de Rafael Rangel y es un documental que uno recomienda, que es un documental obligado, es crudísimo y durísimo. Y claro, cuando uno ve esas imágenes y piensas en Donald Trump y la participación que él tiene en ese genocidio contra el pueblo palestino, y esto que se ha develado en estos días con los archivos Epstein, donde Donald Trump aparece en más de 58,000 ocasiones, aparece su nombre y con muchas pruebas, videos, fotografías, testimonios crudísimos que vinculan pues a este personaje que los crímenes que están cometiendo son de toda índole en diversos niveles y esta asfixia abierta, este genocidio que ahora que intentan perpetrar contra el pueblo cubano, pues claro que genera todavía más indignación. Ayer la embajada de Estados Unidos en Cuba, además, publica este tuit, este mensaje en sus redes sociales, si me haces favor de ponerlo, mi querido Cristian, donde hace una alerta. Es la embajada de Estados Unidos en Cuba. Dice, la red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio, aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible. Tome precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil y prepárese para interrupciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar.
así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense. Es verdaderamente un cinismo monumental leer este tuit, precisamente lo que genera el propio Estados Unidos con este bloqueo. Y claro, cuando uno piensa en un personaje de esta naturaleza y que además le quiere decir a nuestro país, pues ese petróleo que es tuyo, México, no lo puedes entregar. No lo puedes entregar al país que tú quieras entregar. Y si no, te voy a aplicar aranceles. Y hoy la presidenta de la República, en ese dilema que en el que se encuentra, en esa situación tan delicada, dice, bueno, no vamos a poner en riesgo a nuestro país tampoco. Es casi un preludio de la decisión que finalmente va a tomar México frente a esta exigencia por parte de Donald Trump. ¿Qué decía al respecto Fernando Buenavat? Pues yo recogería las palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque ayudan mucho, que le he escuchado decir una y otra vez, en este país el pueblo manda, ¿no? Así que a mí me parece que la clave está en cómo hacerle saber a la presidenta Claudia Sheinbaum que hay un pueblo que lo que ordena es mantener la ayuda humanitaria con el pueblo hermano de Cuba, explicando con toda claridad algunas de las cosas que deben ser explicadas sobre esto, que no es una dádiva, que no es una limosna, que no se trata de una beca para mantener dictaduras, que todo eso es un palabrerío justamente inventado por aquellos que han producido el desastre que hay en Cuba. Pues claro que lo hay, claro que hay problemas, pero por supuesto, lo que siempre hay que explicar es por qué los tienen. No, no, todos los que hemos ido algún día a La Habana sabemos que cuando se corta la luz hay una razón. No es porque les guste a ellos cortar la luz porque son no sé qué clase de perversos que les gusta vivir a oscuras. Este, sabemos perfectamente que hay mil problemas que padece el pueblo cubano, y que además cada uno de estos problemas y cómo los han resistido durante tantos años, lo que hace es convertir a ese pueblo en cada vez más heroico, porque lo que están defendiendo es precisamente su soberanía, su dignidad, su independencia. Entonces, no entender eso es como convertirnos en María Corina Machado todos, ¿no? Aplaudir que un gobierno venga y te imponga y te invente y te manipule, pues, las decisiones políticas que dependen de su pueblo. Así que la presidenta Claudia creo que debería inmediatamente consultarle a la nación respecto a esta solidaridad, que es solidaridad por la soberanía que ella también está defendiendo a capa y espada. La escucho con frecuencia aludir a estos temas. Y creo que en eso hay una respuesta política seria que debería basarse en el clamor de un pueblo que siente al pueblo cubano como su hermano. Somos generaciones enteras que hemos cantado y bailado la música del pueblo cubano, hemos visto y disfrutado sus aportes en materia de educación, tantísimos. Ese país es un país de vanguardia en la libertad, es un pueblo libre de analfabetismo. Y se nos va a olvidar que eso nos lo han compartido, que nos lo han enseñado, que se lo han propuesto a la humanidad como una vanguardia educativa, o se nos va a olvidar las grandes importantes contribuciones reconocidas mundialmente del pueblo cubano en materia de vacunas contra el COVID. Se nos va a olvidar todo eso y entonces ahora, porque dijo Trump que nos pondrá aranceles, nos asustaremos y entonces haremos como que agachamos la cabeza y entonces no, me parece que hay un momento en el que la palabra radicalización tiene un lugar, porque estamos en un momento, mira, Ernesto, el viejo Lenin un día escribió un texto que hay que releer siempre y dice, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Y entonces cuando dijo eso nos dejó una tarea más o menos interesante, que es, ahora hay que explicar que esa fase superior es la peor fase del capitalismo. Es la fase más criminal, la fase más pornográfica, la fase de todos los Epsteins y de todas las sectas que dirigen a los Epstein, porque atrás de eso no se trata de un hombre maldito, muy perverso y que se pegó un tiro o se suicidó. Allá atrás de eso hay sectas que bueno, no me atrevo a meterme en ese tema, pero
que han hecho horrores con los niños y con la gente y con las niñas secuestradas, las crónicas de las personas que han padecido la canallada de este tipo y de todos sus cómplices en la isla esta de la perversión que ellos se inventaron, eh, bueno, los pinta de cuerpo entero. Entonces, la pregunta es profunda y seria y compleja, es ¿con qué vamos a ser solidarios? Con lo que digan estos payasos que además ahora quieren poner un club más o menos similar a lo de Epstein, pero en Gaza, porque el sueño dorado de estos es resucitar a Batista, ¿no? Y hacer una versión batistiana allí en Gaza, y entonces crear sus prostíbulos y crear sus espacios de diversión, la de ellos, la que ellos entienden como diversión, de pedofilias y de crímenes y de todo esto. Eso es lo que quieren, eso es lo que anhelan. Ese es el sueño dorado de estos mafiosos de la industria inmobiliaria que además de destruir a Gaza como lo han destruido, ahora quieren quedarse con, dijo Trump textualmente, estos bonitos terrenos, ¿no? Esas bonitas propiedades. Para eso mandó a su hijo también. Esto es pornográfico, Ernesto, por todo concepto. Entonces, ¿qué decir? Más allá de lo que uno puede decir, es que hay que ponerle cabeza fría, hay que ponerle sensatez. Dice Nicolás Maduro, que está cumpliendo un mes ya secuestrado allá en Estados Unidos. Dice, nervios de acero, ¿no? A la situación. Y uno de esos nervios de acero justamente se acera, se hace firme, se hace invencible con el mandato de un pueblo. Y ese hay que escucharlo, y ese hay que convocarlo. Con el pueblo mexicano hay que discutir y hay que volver a plantearse y a reflexionar, porque aquello que le está pasando a Cuba es una advertencia contra nosotros también. Estamos en la lista que el propio Trump ya dijo, ya anunció. Y dijo, después de Venezuela va a seguir Cuba y luego México y luego Colombia. Ahora ya echó para atrás con Colombia, aunque yo no les tendría ni un tantito así de confianza, como decía el Che, ¿no? Entonces, una circunstancia es también una circunstancia de autocrítica profunda para todas nosotros y nosotras que militamos en un proyecto de transformación del mundo, que queremos transparentar la economía del planeta, que queremos transparentar los intereses verdaderos de la educación, que queremos transparentar el destino para la humanidad y a la humanidad misma. Y lo que es verdad hoy por hoy es que no tenemos una palanca profunda, dinámica, efectiva y contundente en materia de comunicación para sacudir la situación, para sacudir conciencias. Y por cierto, en el propio vocabulario de la presidenta Sheinbaum, a la que hay que apoyar a morir con estas tesis en tanto que se defiendan y se cumplan, hace falta una gran revolución de las conciencias. Y una importante revolución de las conciencias es posible en la medida en que tenemos bien clara la idea del humanismo de nuevo género. En este planeta deshumanizado, en este planeta que se ha vuelto el circo de tanto criminal y de tanto asesino en todo el planeta, en este instante es imprescindible la reflexión humanista, profunda, sincera, abierta, clara. No vamos a ponernos del lado de este señor de los pelos naranjas. Algunos nos negamos a ultranza a eso, pero hay que saber cómo aclarar de qué lado sí estamos y cuál es el lado y qué contiene y qué propone el otro lado, que es opuesto a eso. Y sí que, Ernesto, hace falta espacios como estos para que miles de voces, en un solo mundo con voces múltiples, realmente sea posible decirnos todos eh, por dónde caminamos, recuperar la dirección humanista del planeta y oponerse radicalmente a estos crímenes. Cuba no se merece esto, no se lo merece ningún país, ningún pueblo, ni el propio pueblo norteamericano, que está siendo víctima también de otra forma de asedio y de bloqueo interno. De ese casi no se quieren hablar, ¿no? De ese casi no se menciona. Este imperialismo en esta fase, que es la fase superior del capitalismo, es el horror del propio capitalismo. Nos dejó esa chamba, Lenin. Ahí tienes el enunciado teórico, la estructuración de la lógica dialéctica de la historia misma. Ahora ahí les dejo la chamba para que expliquen que superior no significa mejor, que superior aquí lo que significa es el empeoramiento radical, profundo y acelerado de un sistema que se va vuelto cada día más criminal. Y una de sus expresiones es esta, este señor de los pelos naranja y todas las sectas que lo acompañan.
Muchísimas gracias, querido Fernando. Pues el tiempo se nos acaba y pues yo sumaría a esto que tú estás comentando ahorita de este trabajo, esta chamba, como dices, que nos dejó Lenin en este texto que hemos también analizado aquí contigo, ¿no? Y de este imperialismo, fase superior del capitalismo, lo que decía Rosa Luxemburgo, pensando también en esto que tú dices, en la reciprocidad, en la empatía, en la asistencia humanitaria, esto que ya decía, socialismo o barbarie, ¿no? Y pensando como esto, socialismo, como estas formas también de reciprocidad, de empatía, de compartencia, pues de muchos elementos que también vemos en varios de los pueblos aquí en América Latina. Así es que muchísimas gracias, querido Fernando, pues te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos hacia la próxima semana. Abrazo grande, Violeta, Ernesto, un gusto siempre saludarlos y aquí estaremos toda vez que haya posibilidad. Gracias, Muchísimas Fernando. gracias. Hasta Fraterno. siempre. Gracias.